Y vamos. Pandemonium, ¿no? Es una editorial especializada en terror y ciencia ficción, y presenta una colección inédita que reúne los relatos góticos, criminales, diabólicos y sobrenaturales de Ricardo Palma. Esto va a ser en el marco de la FIL Lima 2026, que si no me equivoco se inaugura ahora este 22 de julio, ¿no? Pero no solamente va a presentar esta colección titulada Tradiciones Macabras Ricardo Palma, que es una maravilla, ¿no? En cuanto a innovación y cuanto a relectura, ¿no? De Ricardo Palma, ese Ricardo Palma que nunca nos enseñaron. Y que dicho sea de paso, la compilación, la investigación, la edición ha sido realizada por Mayra Flores aquí presente en esta reunión, entrevista. Ella es PhD de la Universidad de Michigan. Nos va a comentar ya sobre el aspecto académico, ¿no? Pero también estamos con Daniel Salvo, ¿no? Que también va a presentar un libro en la FIL de la mano de Pandemonium. Nos referimos al primer peruano en el espacio, ¿no? Que es la reedición, pues, de una de las obras fundamentales de la ciencia ficción peruana, ¿no? Daniel Salvo, ya sabemos, es legendario, ¿no? En la ciencia ficción peruana, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, también estamos con Anthony Choi, no, afamado periodista, ¿no? De investigación, ¿no? Y él va a presentar de investigación en lo desconocido, digamos, ¿no? Un tema que tanto gusta a la gente, ¿no? Tiene, por eso digo afamado, porque tiene muchos seguidores, ¿no? Bueno, Anthony Choi va a presentar, ¿no? Un libro que sostiene que los grandes enigmas del país forman parte de la identidad peruana, ¿no? Entonces, el libro de Anthony Choi reúne crónicas basadas en investigaciones realizadas por el mismo Anthony Choi, ¿no? Sobre casos ocurridos en distintas regiones del país, presuntos avistamientos de ovnis, seres desconocidos. Entonces, esos temas son muy interesantes y gustan mucho a la gente. Dicho eso, vayamos ahora hacia el grano. Empecemos por orden. No hemos empezado con las tradiciones macabras, empecemos con Mayra. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista. Cuéntanos, cuéntanos. Ahora sí, primera pregunta. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de recopilación, de edición? ¿Qué es lo que la gente va a, digamos, a agradecer de tu trabajo y del trabajo de Pandemonium con esta reedición original de Ricardo Palma? Bueno, el proceso para acercarme a las tradiciones de de Ricardo Palma, eh, bueno, fue al principio un reto porque era tratar de sacar al escritor que yo conocía del colegio, ¿verdad? Al escritor que se encargaba que yo leía las tradiciones acerca de memorias, pero de unas memorias tipo costumbres, tipo de la vida real de lo que pasaba en esa época. Sin embargo, conforme fui leyendo las tradiciones, podía encontrar otras que hablaban acerca de espectros, acerca del terror, acerca de crímenes y también acerca de la figura del diablo, porque son cuatro volúmenes. El primer volumen es Palma Perverso, que es acerca de las tradiciones de los crímenes que pasaban en esa época, que son, cuando uno los lee, es bastante interesante ver ese otro lado de Ricardo Palma, ¿no? De cómo cuenta asesinatos. eh, no, hay asesinatos, pero también hay robos. Hay crímenes que son bastante interesantes, no quiero dar spoilers, pero que es otro lado de Ricardo Palma que no conocíamos. Después las tradiciones Palma Gótico, que son las tradiciones de espanto, que más que nada presenta historias marcadas por la presencia de fantasmas, de apariciones y formas del horror vinculadas al imaginario colonial limeño. Aunque también hay unas que van a hablar acerca de provincia, que se enfocan en provincia. Me parece que hay una o dos del Cusco. También tenemos a Palma Endiablado. Este me gustó bastante porque es la figura del diablo.
pero es la figura, no es la figura del diablo occidental que tenemos, sino es un poco la del diablo andino, este diablo que juega, este diablo que hace bromas a las personas. Entonces, y bueno, también tenemos a Palma Embrujado, que son más que nada tradiciones fantásticas que habla acerca de episodios donde los milagros, la magia y bueno, todas las como que sucesos paranormales se cuentan en este volumen. ¿Cuál es el Sí, interés, dirías tú, del mundo académico? Porque cada tomo tiene una investigación, ¿no? De un, sí, digamos, académico, me exacto. parece, de Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, sí. Cada volumen tiene un estudio preliminar que está a cargo de un especialista en literatura peruana. Entonces, de esta forma permite situar los textos críticamente dentro de los respectivos marcos históricos y culturales que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, algo que eh, me parece que es importante dentro de la investigación y la docencia es de que el conocimiento salga del ámbito universitario y se expanda al público en general. Entonces, con la ayuda de estos estudios preliminares, el lector va a poder situar un poco más o menos las tradiciones, pero también ayudarle a analizar críticamente lo que pasaba con estas tradiciones, porque aunque Ricardo Palma no necesariamente hace como que una crítica, sí, gracias a él tenemos la identidad peruana. Ha sido, gracias a la literatura, Ricardo Palma ha sido un poco formada nuestra identidad. Pero al darle espacio a, a estas nuevas tradiciones y verlas desde otra perspectiva, permite ver otras historias que no han sido contadas en nuestro pasado, que no las hemos tenido em, en cuenta a la hora de formarnos como peruanos, pero que también existen y que también están presentes. Súper interesante, Mayra, de verdad, el trabajo, felicidades, el gran trabajo que han hecho de esta relectura. Ah, ahora sigamos entonces con Daniel Salvo, ¿no? Teniendo en cuenta el orden de presentación, ¿no? Daniel, tu libro, ya sabemos, es una reedición, ¿no? El primer peruano en el espacio, ¿no? ¿Por qué crees que este libro tiene tanto éxito? Ya es una tercera edición, si no me equivoco. No, sería segunda edición recién, después Segunda de 10 edición. años, no, 12 años, perdón, no, desde 2014, que fue la primera, justamente en julio más o menos de 2014, cuando era julio de 2026. Y mira, sinceramente, el impacto del libro, más que éxito, es algo que a mí mismo me sorprendió, porque el momento de publicarse, hablamos todavía de una época en la que la ciencia ficción, ¿no? La literatura de género, seguía siendo muy, no diré mal vista en el Perú, pero no se consideraba literatura seria, ¿no? Eres un La pionero un promoción. poco, Daniel, ¿no? En la ciencia ficción No, peruana, digo. bueno, en parte podría decirse que sí, pero por ejemplo, atendiendo, siguiendo un poco, ¿no? El hilo de lo que ha planteado Mayra, ¿no? Entendemos que ya hay una costumbre, una noción, ¿no? De autores, ¿no? Incluso tradicionistas como Ricardo Palma, que ya empiezan a ver el lado ¿Verdad? insólito, no realista, digamos, ¿no? Por ejemplo, ese comentario que hace de Palma, el demonio, según Palma, ¿no? O sea, el Palma, el demonio andino frente al diablo occidental, digamos, es muy diferente, ¿no? O sea, el diablo occidental da miedo, el diablo andino, pues, creo que influye incluso en la formación de los danzantes de tijera, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue presente el demonio, pero no una cosa, digamos, pues, ay, qué miedo, ¿no? Cucufata, sino juega con nosotros, ¿no? Arguedas decía esto, ¿no? Soy un demonio feliz. Volviendo ya a esto de, bueno, al primer periodo del espacio, de por sí es una recopilación de cuentos que, bueno, salieron publicados en diferentes sitios webs, ¿no? Peruanos, extranjeros, donde quizás ya hay un diálogo, una aceptación, ¿no? De la ciencia ficción. Pensemos en Argentina, por ejemplo, ¿no? Su gran tradición con Borges, Bioy Casares, o el cómic, El Eternauta, ¿no? Que es de los años 50, imagínense, y bueno, recién se están haciendo miniseries, ¿no? Pero
ya Lo tuyo existe es a ya la un... peruana, ¿no? Lo tuyo es a la peruana. Cuéntanos esos aspectos peruanos Claro, con que la gente pueda identificarse y lo que tus beneficios diferenciales, digamos, como escritor de ciencia ficción y con este libro particularmente. mira, la mayoría de peruanos que hemos leído, que nos ha gustado la ciencia ficción, hemos sido, pues, innegablemente, al menos gente nacida en los 60, 70, influenciados por la ciencia ficción anglosajona, que era la que mayoritariamente se traduce y tiene, pues, más difusión a nivel mundial, ¿no? Eh, Pienso en Suiza, por ejemplo, tiene autores, ¿no? Alemania, la India. Pero quizás eso y las series de televisión quizás nos han acostumbrado a pensar, pues, que solo puede haber ciencia ficción dentro del ámbito anglosajón, ¿no? Y como que desde el punto de vista de otros países, otros autores tendrían que ser meramente copistas, ¿no? No sé, hay un manierista, se podría decir, ¿no? O sea, voy a hacer, así como hay un, bueno, no sé, astronauta, ¿no? Norteamericano, entonces la versión peruana. Pero nuestra idiosincrasia es muy diferente, ¿no? O sea, la forma en que nosotros, lo mismo que, volviendo pues al diálogo que plantea Mayra, ¿no? O los fenómenos, bueno, pues no, que investiga Antonio, no es lo mismo cómo reaccionan pues en otro país, como reaccionaríamos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Cómo? Sí. Ujú, el cuento del primer peruano en el espacio, aparentemente pues empezaría como una especie de celebración, ¿no? O sea, los peruanos al fin, ¿no? Hemos salido al espacio, pues ya tenemos nuestros, ya estamos, ¿no? Ya tenemos astronautas peruanos, ¿no? Propios. Pero en el transcurso del cuento, pues se entiende que hay otro tipo de situaciones, yo diría perversiones, ¿no? Que racismo, por ejemplo, que se mantiene en ese futuro, ¿no? Aparentemente la tecnología ya tenemos tecnología, pero seguimos teniendo otras taras peruanas precisamente, ¿no? Como las conocemos, tal fulano en tal sitio, tal en otro, según su apellido, según su color de piel. Pero Así es. también Entonces, hay, hay una denuncia también en tus cuentos y eso tiene que ver con la respuesta a mi pregunta de a la peruana, ¿no? A la peruana es que también tú te sirves, por decirlo de alguna manera, de la ciencia ficción para hacer estas denuncias puntuales y poner sobre el tapete algunos temas incómodos que hasta ahora siguen, digamos, fragmentando, por decirlo de alguna manera, nuestra sociedad, ¿no? claro, eso es inevitable, ¿no? Porque tampoco se trata de, bueno, yo no veo nada de malo en escribir literatura escapista, por ejemplo, ¿no? O de aventuras, pero a veces también se han ligado a la ciencia ficción esa característica negativa, ¿no? Como que es literatura escapista, que, bueno, Sí. pues no deja ver los problemas reales. Claro, la literatura tampoco tiene, pues, creo yo, una misión concreta, pues, de eso, ¿no? Necesariamente no tiene que ser, pues, de denuncia, pero no podemos sustraernos a la realidad que bueno, pues, que nos inspira para escribir, ¿no? Y por eso, pues, la mayoría de cuentos tienen eso, ¿no? O sea, nuestra idiosincrasia, nuestro presente, nuestro futuro va a ser pues muy diferente al que hemos visto pues bueno, homogeneizado a veces en la televisión, ¿no? Pues todo el mundo va a ser así en el futuro, todo el mundo va a ser así, ¿no? Y no va a ser. Estamos viéndolo ahora, ¿no? Comparamos, por ejemplo, las series de televisión de los 60, los 70 y cómo hemos llegado, estamos en 2025 y casi nada de ese futuro ha llegado, pero muy diferente, ¿no? Mal distribuido, se dice. Mal Pero también, distribuido. ¿no? Pero también, bueno, en el libro no solo hay un espacio, diría yo, para la denuncia, sino, por ejemplo, un aspecto que me ha interesado mucho es el tema tecnológico, o sea, la ciencia ficción clásica, pero desde una perspectiva de la tecnología propia que hemos tenido aquí, básicamente prehispánica, ¿no? O sea, cómo el hombre andino enfrentó, pues, el fenómeno del niño, la cuestión de las comunicaciones, toda una serie de cosas, ¿no? Que muchas novelas y cuentos de ciencia ficción norteamericanos se basan en eso también, ¿no? O sea, como la ciencia para solucionar problemas. Por Interesante, mira ejemplo, esta cuestión utilitaria, ¿no? No la había pensado. Muchas gracias, Daniel. Ahora, Anthony Choi, ¿no? También de alguna manera presenta lo desconocido, ¿no? En su libro, que no sé si lo mencioné, el título es Expediente 33, tomo 2, Umbrales de lo desconocido, ¿no? Y él me dio una declaración muy interesante. Lo que define al Perú es el misterio, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, Anthony, con tu intervención preguntándote eso, ¿no? ¿Por qué dices
¿Por qué mencionas esto? ¿No? Porque dices que lo que define al Perú es el misterio, es decir, am, yo por ahí leí una reseña, una declaración tuya en relación a uno de los casos que has investigado, ¿no? De un hombre extraño que sale de una huaca. Por favor, cuéntanos tú. Yo me estoy explayando, creo, estoy divagando un poco. Bueno, buenos días, señores. Para mí un gusto, un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, sí, lo que pasa es que uno cuando escribe, escribe. Y uno a veces no reflexiona cuáles son las motivaciones más importantes, sobre todo en el tema de lo estrictamente cuando es la creación literaria, ¿no? Cuáles son las motivaciones detrás de todo, ¿no? Pero yo un poco escuchando a ustedes, viéndolos, un poco reflexionar de lo que escribo y puedo pensar que es de repente una exploración de la identidad nacional desde el misterio. Fíjense, ¿no? Yo creo que, y justo escuchando a la Mayra, también ratifico eso de que es más antiguo el tema de lo misterioso, no solamente en la literatura, sino en todas las expresiones artísticas, ¿no? O sea, veamos, el primer serial killer, Peruvian serial killer sería pues el degollador Bochica, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Pero yo creo que yo siempre hago el ejemplo de cuando un grupo de publicistas en años anteriores decidió elegir cuál sería el ícono que definiría al Perú, cuál sería la imagen que de una manera podría definir lo que es el ser peruano. Y no se escogió, digo, un lomo saltado o una pachamanca como marca Perú, ¿ah? Más allá de la gastronomía peruana sea la número uno del mundo, que duda cabe, muy por encima de la mexicana, debo decirlo. Y tampoco escogió a iconos culturales, arqueológicos, como Machu Picchu, Cuenca o Caral. No, no, no. Si uno ve la marca Perú, la marca imagen, ¿no es cierto? Eh, Uno inmediatamente lo asocia con determinado objeto cultural, digamos, ¿no? O realidad peruana. ¿Cuál es? La línea de Nazca. ¿Y la gente por qué va a la línea de Nazca? Seguramente debe haber unos que tengan interés arqueológico, debe ser el 2%. La mayoría de la gente que viene a ver ahí en Nazca, sobre todo extranjeros, van por el tema del misterio, ¿no? ¿Quién hizo la línea de Nazca? ¿Desde cuándo la hicieron? ¿Por qué se ve desde el aire en una época que no había aviones? ¿Por qué el viento Paraca nunca borra la línea de Nazca? Entonces, hay todo un tema de misterio y eso es lo que nos define como peruanos, fíjense. Más allá de por qué escogemos a los presidentes que escojamos, ¿ah? Que es otro gran misterio. Pero yo creo que por ahí va la cosa y yo creo que lo que trato de explicar, más allá de que uno ame a los extraterrestres o a lo insólito, yo creo que es una búsqueda de lo que es ser peruano a través de este camino, ¿no? Es muy interesante ese planteamiento y así como la línea de Nazca hay muchos otros ejemplos, ¿no? Mm. Entonces tú dirías de que la mayoría de investigaciones están ligadas a complejos arqueológicos, por ejemplo, o tú has mencionado la línea de Nazca como un hecho más o menos puntual, aislado, o hay muchos también casos que tienen que ver con estos complejos arqueológicos, por ejemplo. Mire, yo creo que el misterio atraviesa toda la historia peruana, ¿no? Y cuando digo historia, incluyo la prehistoria. Si bien es cierto, a nivel internacional, por ejemplo, te doy un caso, el tema del fenómeno ovni está muy relacionado con un tema de moda, que es de los alienígenas ancestrales, ¿no? Que tanto el Nazca, Machu Picchu, Sacsayhuamán ha sido hecho por extraterrestres, cosa que yo no lo derivo tan fácilmente, porque eso sería negar la capacidad creadora del hombre andino, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que tiene el Perú en cuanto a misterio lo tiene solamente 3 o 4 países a nivel mundial. Yo creo que es una característica que deberíamos aprovechar y destacar y relevar. Lo que tiene el Perú lo tiene solamente Egipto, la India, Mesopotamia, esa zona de Irán, en toda esa zona, China, México, en la zona mesoandina y la zona andina, con el Perú como, digamos, punta de lanza. ¿Por qué pasa eso? Porque en el Perú es uno de los 5 lugares donde ha surgido la civilización, pues. ¿No? Caral es tan antiguo como Egipto. Entonces, por ser un país ancestral, tiene misterios ancestrales. Entonces, sin embargo, yo siento que esto se va retroalimentando constantemente. Y si uno ve, en mi libro, por ejemplo, en mi libro casi no hay enigmas arqueológicos. ¿Por qué? Porque yo como investigador pues, solamente creo lo que yo mismo investigo personalmente. Yo no he estado cuando hicieron la línea de Nazca. Podríamos hacer toda una técnica arqueológica para poder descifrar la verdad, pero yo solamente investigo lo que yo mismo lo he visto con mis propios ojos. Por eso que la mayoría de los... Y con testigos, perdóname, Anthony, también, no, sí. porque tú bien dices, un testigo no,
es ninguno, ¿no? O sea, lo que Así quiero es. decir es que tú haces entrevistas, digamos, constatas versiones a través de fuentes, ¿no? Sí. Pero fíjense, justamente un poco conectando nuevamente con lo que ha dicho Mayra, yo creo que tu libro es un libro auroral, Mayra, me parece que relieva algo que es muy importante y que, siendo Ricardo Palma uno de estos íconos culturales y literarios, ese aspecto de lo insólito no se había visto. Mira, yo creo que ahora que te escucho, si Ricardo Palma viviera en esta época, sería un escritor paranormal y pararía metido en la casa Matusita y por el estilo, ¿no? O sea, yo creo que Anissa, tal cual lo creo. Yo creo que Ricardo Palma es el Charles Ford peruano, fíjate, ¿no? Y yo creo que ese relieve ya señala algo que desde tiempo se está viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, con Daniel, que ha relevado el tema de la ciencia ficción desde el punto de vista del, digamos, de una realidad peruana. Ya había, por ejemplo, Juan Rivera Saavedra, que escribió un libro, cuentos, Cuentos ciencia ficción, sociales de ciencia ficción, cuentos claro. sociales y ciencia ficción, ¿no? Y Juan Qué Rivera bueno. Saavedra, claro, y Juan Rivera Saavedra, uno de los más importantes autores, dramaturgos peruanos, ¿no? Él fue testigo de un ovni que aterrizó en plena Avenida Tacna. Qué maravilla de historia. Claro, y cosas así. Entonces, Tráfico, hay todo un había lado de lo tráfico. misterioso, de lo oculto, de lo insólito, que yo creo que en la medida que la gente lo vaya conociendo, por ejemplo, de los antiguos autores como Ricardo Palma, o lo que yo intento hacer, yo creo que va a dar mucho que decir acerca de qué nos define al peruano desde el misterio, ¿no? ¿No has visto ovnis, Anthony? Sí, he visto, aunque en realidad mis investigaciones no han sido por el lado de tratar de ver ningún ovni, nunca ha sido, hasta ahora no es, o sea, no es mi intención ni mi interés ver ningún ovni, ningún fantasma, sino mi acercamiento ha sido desde la condición humana. O sea, cómo la condición humana reacciona ante el misterio. Eso es lo que a mí me fascina. Sin embargo, por estar metido en tantas cosas de este tipo, he sido testigo de exorcismo, fantasmas, duendes y ovnis. ¿No? Tuve avistamientos ovni en la zona de Moo, frontera con el Perú, con Bolivia, a la orilla del lago Titicaca. Fue una de esas vivencias pues, que no se pueden borrar. Luego también vi en Moray, en el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Cerca de 30, 40 cosas que volaban encima mío. Y he Wow. tomado fotos también, o sea, ha sido una experiencia muy, muy intensa vivir el misterio, ¿sabes? Wow, no, increíble. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias, Magda y Daniel. La verdad que yo me quedaría conversando muchísimo con ustedes. Ojalá haya otra oportunidad para hacerlo. Pero bueno, esta conversación ha sido principalmente para conocer puntualmente los libros que van a presentar ahora en la FIL de la mano de Pandemonium. Dicho sea de paso, hay que agradecer a Tania Huerta y a Luis Bravo, ¿no? Por el estupendo trabajo que vienen realizando digamos, dirigiendo la editorial, ¿no? Y visibilizando, digamos, una literatura que a veces, digamos, se consideran géneros, ¿no? Que no están dentro de la alta literatura, ¿no? Un poco mezquinamente, pero que en realidad son, ya estamos viendo con estas breves intervenciones de ustedes que son muy relevantes, no solamente para un entretenimiento, sino también en aras de una construcción de una identidad nacional. Les agradezco muchísimo nuevamente por su participación. Todo lo mejor. Nos vamos a ver seguramente en la feria del libro. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Gracias ti. a ti, Gracias a ti. Gabriel. Gracias. Un Daniel, gusto, Mayra, Gabriel, Mayra. fuerte abrazo. Un Un placer. abrazo. Hasta luego. Nos Gracias. Hasta vemos. luego. Y vigilen los Por ahí cielos. de prosperidad. Nos vemos. Chao.